Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión está enfocada en el tema de la evaluación de las políticas públicas desde la perspectiva de los estados. Y para ello tengo el gusto de contar con la presencia del doctor Manuel Canto Chac. Él es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. También nos acompaña el doctor Irán Ángel Lara. Él es coordinador de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara. Irán, muchísimas gracias por tenernos aquí. Muchas gracias por la invitación, Juan. Manuel, durante muchos años México ha hecho un esfuerzo por construir instituciones de evaluación de políticas públicas, pero a nivel del gobierno federal. Después de este esfuerzo institucional, ¿cuál crees que haya sido el impacto de las evaluaciones en la realización de políticas públicas desde la perspectiva federal? Claro, mira, en el caso de la Federación, yo creo que sin duda el Consejo Nacional de Evaluación ha hecho un trabajo extraordinario de generación de información y por supuesto de evaluación. Pero tu pregunta específica es el impacto y sobre esto tendría mis dudas. Porque desafortunadamente habrá que ver qué ocurre ahora con la autonomización del Coneval, pero desafortunadamente anteriormente los funcionarios públicos no tenían la obligación siquiera de leer las evaluaciones, ¿sí? Entonces son de calidad, aportan muy buena información, pero hace falta el mecanismo que las haga de alguna manera vinculantes. De tal suerte que en ese sentido me parece que sería difícil percibir que se haya dado un impacto real de los resultados y de las conclusiones de las evaluaciones que hace el Coneval sobre el diseño de las políticas en específico. Y esto lo podemos constatar muy fácilmente si analizamos resultados de evaluaciones, las sugerencias que hace Coneval y con el diseño de las políticas, me parece que todavía se percibe una brecha bastante fuerte y creo que es uno de los puntos que habrá que cubrir. Irán, ¿por qué existe esta brecha entre lo que instituciones como el Coneval o la propia Auditoría Superior de la Federación mediante evaluaciones de impacto hacen y lo que realmente sucede en el tema de políticas públicas? Bueno, sobre todo a nivel estatal yo voy a comentarles cuáles son, creo que mis ideas respecto a por qué existe este desfase entre una cosa y la otra. Principalmente yo creo que a nivel entidades federativas, particularmente no existe como esta cultura y esta tradición de la evaluación y por lo tanto la evaluación es vista como más bien como una herramienta de ayuda del gobierno para hacer mejores políticas públicas, como una herramienta que es una vigilancia respecto al trabajo que desempeñan los funcionarios públicos, pero no en el sentido para que alcancen mejores resultados, ¿no? Sino en el sentido de que los están vigilando para que en cualquier momento puedan sacarlos del trabajo. Un enfoque punitivo. Exactamente, totalmente, ¿no? Y eso es lo que limita de alguna forma que esta cultura de la evaluación no termine de permear a nivel de entidades federativas, y a nivel federal seguramente se ha avanzado mucho más porque hay una tradición mucho más abierta, mucho más entendible. No estoy diciendo con esto que las entidades federativas no lo entiendan, sino simplemente la tradición o la cultura de la evaluación ha permeado con mayor fuerza a nivel federal y apenas va permeando en las entidades locales, ¿no? Como lo plantea Irán, Manuel, parece un reto institucional, pero también un reto cultural. ¿Cómo convencer a los servidores públicos, a los propios legisladores a la hora de tomar decisiones presupuestales de la utilidad de la evaluación? Sí, yo creo que están esos dos retos y me atrevería a decir también que es un reto político. Porque al final de cuentas no se ubica el proceso de evaluación dentro de un mecanismo justamente de contrapesos institucionales, sino se lo ubica o de una manera punitiva, como señalaba Irán,
o también simplemente como un monitoreo de los gastos que van efectuando cualquier tipo de entidad pública. De tal manera que en ese sentido tal vez sería muy importante hacer el balance de los tres niveles. Me refiero un poco más al político, toda vez que Irán ha abordado los anteriores. Mira, un asunto fundamental es que los referentes de los diseños de política social no son los mismos en la federación que en las entidades. Entonces aquí hay un primer asunto. En términos de relaciones intergubernamentales, no está claro qué le toca a la federación, ni está claro qué le toca a las entidades. Por otra parte, también la política social se ha venido configurando en nuestro país como un elemento de distintivo político de acuerdo al diferente signo partidario en el gobierno. Entonces, qué sé yo, se trata de establecer las diferencias entre partidos políticos para decir mi política social es mejor que la tuya y de esta manera convertirse en un elemento, podríamos decir, de legitimación política para futuras contiendas electorales. Este es un asunto que me parece hay que considerarlo, hay que incorporarlo directamente en el análisis de la evaluación, porque de lo contrario distorsionamos el asunto. Ahora, algo que también ocurre en las entidades es que la evaluación se percibe como una crítica al gobernante en turno y no justamente como un ejercicio de ver qué pasa con los resultados de las estrategias llevadas a cabo. Pongo un ejemplo, en alguna ocasión yo estuve 6 años en el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal y siempre los funcionarios decían, es que nos preocupa mucho cuando algún diputado de la oposición usa las cifras, en este caso de Evalúa, para criticarnos. A lo que en alguna ocasión comenté, bueno, ¿y por qué no las usan ustedes para defenderse, verdad? Porque la evaluación da para ambos lados. A lo que voy con este ejemplo, que hay esta tendencia a decir, la evaluación tiene como límite no dejar mal al funcionario que está a cargo del gobierno. Y creo que ahí hay un punto fundamental que modificar. O sea, probablemente lo político tenga mucho mayor peso que lo institucional y lo cultural a la hora de implementar. Sí, tanto en las entidades como incluso en la federación todavía se ven esas actitudes. ¿Cuál sería el reto, Irán, de no darle un enfoque punitivo? Porque dadas las características de nuestra democracia, yo me iría incluso ya a un tema de los rasgos de la propia naturaleza humana, de que a la hora que se genera competencia, pues los partidos van a poder querer señalar, como el caso que decía Manuel de un diputado de oposición señalando programas del gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo cambiar esa narrativa cuando todos los incentivos están alineados a utilizar las evaluaciones pues más como herramientas de política pública, como proyectiles, ¿no? Claro, precisamente lo que me preguntas, estaba reflexionando sobre lo que decía Manuel. Creo que la forma idónea, bueno, que podría ayudarnos para resolver este tema de cambiar esta forma punitiva es que también tanto los funcionarios públicos como los actores políticos entendieran que una evaluación no siempre tiene que darte resultados positivos, ¿no? Te da resultados positivos y negativos y en ese sentido los resultados deben ser una herramienta que si bien pueden servir a la crítica, también pueden ser una herramienta que sirvan para mejorar las cosas de parte de aquel que está en ese momento en el poder y que si es criticado en ese momento asuma de alguna forma esta crítica y diga, es cierto, quizás hemos fallado en estos aspectos, pero vamos avanzando en los siguientes. O qué bueno que nos señalan estos aspectos, porque así podemos seguir avanzando. Estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre el tema de evaluación de políticas públicas a nivel de las entidades de la Federación. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos, platicando sobre el tema de las políticas de evaluación a nivel de los gobiernos estatales.
Irán, comentabas en el bloque anterior sobre el reto de darle un enfoque no punitivo, constructivo a las evaluaciones de las políticas públicas. Así es, Juan. Como bien lo dices, constructivo en el sentido de utilizar la información que generan las evaluaciones no solamente para criticar o golpear al adversario político, ¿no? Sino el uso de la información para identificar esas áreas de oportunidad que posiblemente no se han identificado y que en adelante seguramente van a ayudar a las entidades federativas a salir adelante. Entender eso es complicado, incluso para los funcionarios, porque siempre esa información se observa como si fuera para el golpeteo político y no precisamente para esta construcción de nuevos consensos, de nuevas políticas y de búsqueda de mejores resultados. Ese paso pequeño realmente es un paso complicado de dar y creo que es el paso que se necesita dar precisamente para caminar en el sentido de quitarle este enfoque punitivo a las evaluaciones. Manuel, sobre el tema institucional también habías referido. ¿Dónde hay que avanzar en este aspecto? Yo creo que lo interesante de la evaluación es que remite al conjunto de las prácticas públicas. Para decirlo con una expresión, no puede haber evaluaciones buenas y planificación mala. Y casi siempre lo que aparece como problema en la evaluación es que no hubo un diagnóstico adecuado, que no se programó adecuadamente, y entonces esta es la parte, me parece, más difícil para asumir de la administración pública, porque una evaluación a fondo pues va a detectar los fallos que se hicieron en todo el ciclo de la política pública, y entonces esto hay que corregirlo pues justamente en todo el ciclo. Pero aparecen diversos problemas. El más recurrente de ellos es que no se cuenta con personal para la planificación. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el proceso de presupuestación es más que nada el llenado de un formato que habitualmente se le da a la persona que se encarga de finanzas, ¿sí? Pero que todas las partes previas, desde definir el problema, diagnosticarlo adecuadamente, etcétera, pues no están hechas de manera consistente. ¿Habría que cambiar el ciclo de presupuestación para fortalecer la planeación? Yo creo que lo que habría que hacer es profesionalizar todo el ciclo de planificación y en ese sentido también me atrevería a decir, tal vez quitarle el papel de autoridad que tienen las instancias de presupuestación. Porque en ocasiones ocurre, ¿verdad?, que lo que se vigila es el ejercicio del gasto, ¿verdad?, y poco importa si este tiene congruencia o no con la planificación que le dio origen. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues si es la autoridad del sector correspondiente quien hace el diseño del plan, cuando se trata de ejecutarlo, quien se convierte en la autoridad son las instancias presupuestarias. Entonces yo creo que esto incluso lo que implica es construir nuevos equilibrios dentro de la administración pública. Por diversas razones me parece que se ha hipertrofiado la importancia del sector finanzas y por otro lado se ha atrofiado la capacidad planificadora de las más diversas entidades públicas. Entonces esta combinación hipertrofia financiera con atrofia en la planificación me parece que es lo que nos está explicando muchos de los problemas que nos encontramos al evaluar. Desde la perspectiva de la Auditoría Superior de la Federación, el ciclo presupuestal no ayuda para tener resultados más inmediatos que puedan incidir sobre las políticas públicas. Habría que tener un enfoque completo desde la planeación, ejecución y los procesos de verificación, auditoría y fiscalización. Sí, completamente, pero antes de pasar a ese punto y un poco abundando más sobre lo que decía Manuel sobre el proceso de institucionalización y que tiene que ver mucho con lo que preguntas, recordaba yo el estudio que lleva, el diagnóstico que lleva Coneval sobre la situación del monitoreo y la evaluación en las entidades federativas, y Coneval señalaba que si bien se ha avanzado tanto en los aspectos normativos como en los aspectos prácticos, y se puede decir que hay un avance importante respecto a la primera evaluación que habían hecho en 2011 y luego la de 2013, lo que ellos encontraban es precisamente este desfase, este ciclo incompleto en el ciclo de presupuestación, donde la planeación quedaba siempre como esa tarea no acabada de realizar por los estados, ¿no?, que siempre está ahí, que se conoce que hay que hacerla, pero que los resultados que encontraba Coneval es que la planificación, si bien encuentra aspectos importantes en una evaluación,
la planificación no sigue estos elementos que están surgiendo de la evaluación, sino que se queda a medias, ¿no? Se le ve como un requisito burocrático más que como Claro, una herramienta. y no hay seguimiento a los elementos que van señalando las planeaciones, ¿no? Entonces, este desfase permanece y entonces el presupuesto es ahí donde se rompe, ¿no? Creo que eso ayudaría a hacer ese ciclo completo, planeación junto con presupuestación, unos mejores resultados en términos de políticas públicas. Casi suena una reingeniería de la manera en que se ejecuta el gobierno, las acciones de gobierno y políticas públicas, ¿no? Claro, pero que además también tendríamos que pensar en la diversidad que introduce el tipo de materia, por llamarla de alguna forma. Pongo un ejemplo. En el caso de la Ciudad de México hay 3 sistemas normativos de planificación. El que está en la Ley de Planeación del Desarrollo, que es un sistema tradicional donde es vertical, es una misma autoridad la que diseña, ejecuta y evalúa los programas. Por otra parte está la Ley de Desarrollo Social, que plantea un sistema de planificación integrado, porque estaremos de acuerdo que desarrollo social no es una secretaría, sino que es vivienda, es educación, es salud, entre otros muchos. Entonces, la Ley de Desarrollo Social establece eso. La Ley Orgánica de la Administración Pública establece la figura de gabinetes especializados. Entonces, de ahí de partida tenemos 3 diversas concepciones de cómo hacer el proceso de planificación. Si a esto le añadimos las diferencias de paradigma o de enfoque, por lo menos, con la federación, entonces encontramos cosas que son muy difíciles de analogar. El diseño jurídico perfecto para la confusión total. Claro, para no hacer planificación, ¿sí? Y que entonces, pues al final, cuando en la evaluación aparecen los problemas, parecería entonces que no son producto de la falta de congruencia en la administración pública, sino, como lo señalaba Irán, de que el evaluador tiene algo en contra del funcionario en cuestión, ¿verdad? Y se reduce a un asunto político cuando hay un asunto que sí clama por una reingeniería institucional. Lo hacemos un poco como de fachada, de se crean estas instituciones, pero en esencia, a la hora que hay que apretar las tuercas donde realmente pueden tener un impacto, pues vemos que las cosas no suceden. Este ejemplo me parece una contundencia absoluta de 3 leyes distintas para diseñar la planeación de la cual depende la evaluación, y luego nos quejamos que las evaluaciones pues no tienen una vinculación con la política pública, ¿no? Claro, pero además cuando se van en las evaluaciones a fondo, entonces todo el sistema empieza a rechinar, ¿sí? Y termina haciéndose como se hizo en el DF, por tratar de inhibir la evaluación, sobre pretexto de que está sacando cosas indebidas, cuando lo debido es sacar las cosas, discutirlas públicamente y hacer un reordenamiento de la administración pública a fin que sea capaz de ser productiva y sobre todo que sea capaz de interactuar con la sociedad. Muy bien, estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre el tema de la evaluación y los retos que existen a nivel de las entidades federativas. De vuelta en Pesos y Contrapesos con el tema de las evaluaciones a nivel de las entidades federativas. Irán, tú conoces de cerca el caso de Jalisco, si nos pudieras platicar cuáles son las circunstancias, en qué se ha avanzado en el tema de evaluación. Claro, Juan. Sí, Jalisco, he tenido la oportunidad de acercarme a través de conversaciones con funcionarios directamente en la Secretaría de Planeación del Estado de Jalisco, bien trabajos que se han venido haciendo, evaluaciones tanto de entidades propias del Estado, como es el CESJAL, que es el Comité de Evaluación Económico y Social del Estado de Jalisco, pero también a través de los documentos que el mismo Coneval ha sacado. En Jalisco está ocurriendo algo interesante. Se ha creado un comité de evaluación independiente de políticas públicas conformado por varios académicos de las distintas universidades que existen en el Estado, funcionarios del sector gubernamental, ahí se encuentra el director de finanzas, se encuentra el secretario de planeación, algunos directores de la subsecretaría de planeación también. Este órgano tiene, digamos que como tarea, tratar de observar qué está pasando en términos de los actos gubernamentales o de las
del trabajo que se lleva a nivel de la burocracia, ¿no?, encargada de los programas. Y hay otro elemento interesante que, por cierto, le valió a Jalisco precisamente el premio de innovación de Coneval, que tiene que ver con este programa que se llama Monitoreo de Indicadores para el Desarrollo. Y esa parte tiene que ver precisamente con aquellos elementos que van a impulsar el desarrollo, que se van de la mano con el Plan Estatal de Desarrollo, sobre los cuales está dando un seguimiento constante. Hay una página de internet. Variables muy detalladas y específicas. Sí, totalmente, ¿no? También en el MIRE hay un consejo consultivo que está observando constantemente qué es lo que está pasando con estas variables. Esas son las dos herramientas que hasta ahora el Estado de Jalisco ha intentado poner en marcha para ir caminando en el sentido de la evaluación. Lo que sí sigue apareciendo como un problema es que si bien se encuentran con los elementos, por ejemplo, uno puede entrar a la página del MIRE y ver todos los datos en el último año a nivel de municipios incluso, el siguiente paso es, bueno, ya tenemos los datos y ahora, ¿qué hacemos, no? O sea, los podemos interpretar, sabemos que hay problemas aquí o allá, pero el siguiente paso, que es la acción de política pública, es un poquito más complicada. Tengo entendido que, por ejemplo, el Comité Técnico Independiente de Evaluación de Políticas Públicas, que es el encargado de ver la acción de programas, incluso está discutiendo el tema de las reglas de operación para ciertos programas, ¿no? Y en esa discusión se han llevado que tiene un mucho tiempo. que ver con la planeación. Claro, que tiene que ver mucho con la planeación, pero son esos temas que están ahí por el lado de la programación, la parte de los programas y proyectos, pero por otro lado tenemos estos temas que toma el MIRE, o sea, estos dos elementos, que no necesariamente son tan fáciles de interpretar, o más bien son fáciles de interpretar, pero difíciles de llevar a cabo una acción de política pública contundente para que de momento, con esa acción contundente, pudiera impulsarse como de magia el desarrollo del Estado, ¿no? Entonces, en Jalisco se ha ido avanzando, son pasos importantes, pero todavía queda como que un buen trecho por avanzar, que tiene que ver con interpretación de indicadores y de ahí el diseño de políticas, y por otro lado con los acuerdos que se toman a nivel de programas para ver cuáles son aquellos indicadores que van a servir para identificar esos programas prioritarios en el área de políticas públicas en Jalisco. Manuel, ¿cuál fue tu experiencia desde la perspectiva del Distrito Federal en el tema de evaluación? Mira, yo te diría que ha pasado por diversas etapas. Digamos, la primera de ellas es cuando ciertamente hay que ver que el elemento detonante para la evaluación de los estados pues fue la Ley de Desarrollo Social, la Ley General de Desarrollo Social. Si bien en el caso del DF la Ley de Desarrollo Social fue previa a la Ley Federal o a la Ley de la Federación, de todas maneras la parte específica de evaluación, este fue el elemento detonante. Entonces, por lo mismo, tenía un elemento fundamental que era un distintivo del Distrito Federal respecto incluso a la legislación en el ámbito federal, que es la evaluación vinculante. Esto es, las recomendaciones que emite Evalúa formalmente son vinculantes. Cuando digo formalmente, quiero decir que en la ley es establecido que el funcionario está obligado a acatarlas, ¿sí? O bien hay un proceso para dirimir si no está de acuerdo con ellas, pero que sí se vuelven de una referencia obligada. Desafortunadamente en esto no se pudo avanzar. Esto es, se emitieron las recomendaciones, se le dio seguimiento, se presentó el informe de incumplimiento y hasta ahí llegó. De acuerdo a la legislación, debía intervenir Contraloría y en su caso Procuraduría General de Justicia. Pero este fue un primer momento donde trató de analizar sobre todo los planes que tenían, y los programas más bien, que tenían mayor presupuesto o bien que tenían mayor número de beneficiarios. Con los conocimientos acumulados a partir de estas evaluaciones, se plantearon un conjunto de recomendaciones generales, donde, por ejemplo, estaban asuntos como la relación que hay entre el gobierno central y el gobierno de las delegaciones, que es un problema permanente en el caso del Distrito Federal. Después de esta primera etapa, entonces se tomó una decisión dentro del Consejo: vayamos a evaluar políticas. Y esto es algo que no siempre fue fácil de entender. Por ejemplo, veía que en el último análisis que hizo Coneval, decía que el Evalúa disminuyó el número de evaluaciones que hacía. Y claro, eran tres, pero eran 3 evaluaciones de políticas donde estaban insertas las evaluaciones de muy diversos programas o de un número bastante grande de programas. Sin embargo, aquí surgió la pregunta, y que es algo que me parece todavía no está suficientemente esclarecido: ¿es lo mismo evaluar un programa que evaluar una política?
¿sí? ¿Qué es el valor añadido que tiene la evaluación de políticas? Desde mi punto de vista diría, pues es sobre todo la orientación estratégica de los programas lo que se trata de analizar. Esto, por ejemplo, para las autoridades de desarrollo social era algo incomprensible, porque se decía, no, es que hay muchísimos programas y ustedes evalúan 3. Sí, pero esta idea de que son 3 políticas que a su vez están compuestas de diversos programas fue difícil de introducir. Tal vez un tercer nivel de dificultades que hubo y que se dio sobre todo en la última etapa es cuando se planteaba el asunto, pero ¿qué es lo que pasa si evaluamos también a las instancias financieras? ¿Sí? Esto es en el caso del Distrito Federal, por ley de gasto público eficiente, pues tiene que haber un enfoque de derechos humanos y un enfoque de género en el presupuesto. Por tanto dijimos, evaluemos esos enfoques. Fue sorprendente la reacción de finanzas, negarse a proporcionar cualquier tipo de información. Dice, bueno, está en la web, si está en la web a un nivel muy agregado, que para fines de un análisis refinado no sirve mucho, ¿no? De tal manera que entonces, para sintetizar esta intervención, diría, hay por lo menos 3 cosas. Una de ellas, el carácter vinculante de la evaluación, que no solamente no es temido, sino es muy criticado por la mayoría de los funcionarios. Y cuando digo la mayoría, quiero ser preciso, porque hay otros que tomaron como tal las evaluaciones, las recomendaciones, las incorporaron y pues al parecer mejoró el desempeño de sus programas. El otro asunto, ¿verdad?, es el lugar que se le asignaba a justamente estos procesos de evaluación. Y el tercero es, no puede haber evaluación completa si no vamos incluso al diseño financiero. Pues muy bien, muchísimas gracias, Manuel Canto. Hiram Ángel Lara, por esta interesante conversación sobre los enormes retos que tenemos a nivel de los gobiernos estatales para fortalecer las políticas de evaluación. Esto fue Pesos y Contrapesos, lo esperamos en nuestro próximo programa. Invitamos a los profesionistas, académicos, estudiantes y público en general a participar en el Certamen Nacional de Ensayos sobre Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas. Las bases se encuentran en www.asf.gov.mx. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.